Hola, ¿cómo les va? Estamos en miércoles de casos clínicos y en realidad estamos en miércoles de resolución de un caso clínico que planteamos el lunes, donde decíamos que llegaba a nuestro gabinete un paciente de más o menos 42 años con dolor lumbar. Cuando ponemos los años, eso también es un buen dato, porque no es lo mismo un dolor lumbar en un paciente de 70 y pico que en uno de 18, que en uno de 42. Por supuesto, juntando muchas variables, ¿sí? Bueno, pero este paciente, por lo que vemos en la foto, es varón de más o menos 40 años y nos dice que tiene un dolor en zona baja, en la espalda, del lado derecho. Ya eso no es poco, porque las lumbalgias, en general, las lumbalgias que no revisten una causa que tenga que ser una contractura o un punto gatillo, es muy raro que sean de un solo lado. Suelen ser por lo general de ambos lados, esas lumbalgias. En cambio, ya cuando nos dice que es de un solo lado, eso ya obedece a algo puntual, a algo local. O sea que allí podríamos estar sospechando que podría ser una contractura, un punto gatillo, por ejemplo, o quizá algo más. Nos dice también al mismo tiempo que irradia hacia el glúteo y parte posterior del muslo. Le vamos a preguntar si pasa de allí, si llega más allá de la rodilla, la pierna, incluso a veces al dedo. Como nos dice que no, eso ya nos descarta de alguna manera un síndrome por hernia de disco o lo que es lo mismo, la que gente dice pico del oro. Está obviamente que es un osteofito el que está allí pinzando el nervio. O sea, un pinzamiento, una hernia de disco tienen más o menos el mismo síntoma. Igualmente, esto no es definitorio, porque hay veces que la hernia de disco suele incidir sobre el nervio, sobre algunas fibras del nervio, entonces tampoco a veces la irradiación pasa de la rodilla, pero ya nos hace sospechar de que podría no ser una hernia de disco. Lo que más nos indica que no es una hernia de disco es que le molesta especialmente cuando se inclina hacia atrás. Esto ya nos está hablando de un síndrome que comprime no solo una faceta o un agujero de conjunción, sino varios. Ya hay dos o tres implicados. Y realmente, si hubiera una hernia discal o dos o tres hernias discales, ¿podría haberla, profe? Sí, podría haberla. A veces dos hernias en la tercera lumbar, cuarta lumbar, incluso en la quinta, pero realmente el paciente no estaría en nuestro gabinete. En ese momento estaría en una guardia médica porque no se podría mover. En cambio, él llegó a nuestro gabinete, incluso haya ido al médico o no, porque a veces vienen directamente con nosotros. Bueno, eso es importante también. Entonces, empeora cuando está mucho tiempo parado. Eso también es un buen dato, porque la hernia discal suele doler siempre, estando el paciente parado, sentado. El paciente incluso se dice con una hernia discal busca la cama, e intenta colocarse en una posición antálgica, pero realmente si está mucho tiempo parado, ya no nos da indicio de una hernia discal, sino de algo que compromete un sector un poquito más grande que algo puntual como una hernia discal, y que le molesta especialmente cuando se va para atrás y no tanto cuando se va para adelante. Incluso nos dice mejora cuando se va adelante, y esa es la clave para diferenciar entre una contractura y un síndrome facetario, porque eso es lo que nosotros decíamos. Bueno, ¿qué podría ser? Una contractura, una hernia discal, un síndrome facetario. Entonces, hernia discal prácticamente con todo lo que me dice está descartado. Fíjense, como nosotros no hacemos diagnóstico, sospechamos que estaría descartado. Por supuesto que el diagnóstico lo hace un médico, pero nosotros sospechamos porque tenemos que decidir qué hacemos con este paciente. Le decimos que no le hacemos masaje, le decimos que vamos a hacer un tipo de masaje, ahora lo vamos a ver. Entonces, hernia discal prácticamente ya descartado. ¿Es contractura o síndrome facetario? Y el hecho está en que la contractura va a doler cuando el paciente se vaya para atrás, se vaya para adelante, cuando se inclina hacia los costados, ¿sí? Y obviamente vamos a sentir
que esa contractura es muscular, ni hablar si el paciente nos refiriera a algún estado de ansiedad o algún tipo de angustia y que refiere generalmente sus dolores hacia esa zona. Ahora, ¿por qué decimos un síndrome facetario? El síndrome facetario es cuando están comprometidas las carillas articulares de las vértebras, en este caso lumbares, pero es muy raro que un síndrome facetario comprometa una sola de las facetas. Suele comprometer a lo mejor un poquito durante el tiempo, pero por lo general va acompañando ya con la alteración de 2 facetas, de 3 facetas, por lo cual el dolor se hace más sordo, no tan puntual como el de la hernia de disco. ¿Puede haber contractura? Sí, porque si el síndrome facetario se da por una artrosis o por una enfermedad reumática, la musculatura que está por detrás de ese síndrome se va a contracturar, pero no es la contractura típica que nos da por la ansiedad, por incluso a veces la depresión, estados de angustia o incluso por un mal movimiento. Otra de las cosas que por allí nos indica que puede ser una contractura, no un síndrome facetario, sería si el paciente nos dice estaba podando una planta, me levanté y hice un gran esfuerzo, torcí mal cuando moví la olla de los ñoquis que hice para toda la familia, era pesado. Bueno, en ese caso, sí uno podría decir es una contractura por un mal movimiento. Entonces es como que toda esta sintomatología, todos estos signos, nos indican que estamos más sobre un síndrome facetario. Entonces ahora viene la gran pregunta. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Le hacemos o no masaje? Y por supuesto que sí, porque si tiene dolor en la zona baja, al lado derecho, en este caso, o podría ser lado izquierdo, pero es un solo lado y no todo entero, si irradia hacia el glúteo, si empeora cuando está parado, si le molesta cuando se inclina hacia atrás, pero le mejora cuando va hacia adelante, lo mejor es intentar con este paciente algún tipo de masaje que vaya de suave a moderado. Un masaje sensitivo, un masaje descontracturante pero suave, no con maniobras puntuales, no con maniobras con codo o con puño directo, incluso con digitalización pulgar. Entonces, un descontracturante suave podría ser un masaje que incluya un masaje sobre las metámeras, obviamente en este caso las metámeras lumbares, o un leve amacado, lo que se llama oscilación resonante, que vaya aliviando muy despaciosamente esa juntura que hay entre las facetas. Entonces, obviamente, que en ese caso, un masaje suave o moderado le va a hacer bien. No siempre es necesario el masaje fuerte, que sí a veces con una contractura, por ahí lo podemos llegar a realizar. Por lo tanto, en este caso, síndrome facetario, masaje suave a moderado y nuestro paciente se va a ir mejor. No digo que sin dolor, porque un síndrome facetario se puede deber a muchas causas y si hay enfermedades reumáticas o hay artrosis, bueno, en ese caso ninguna de las dos tiene cura, pero sí un mejoramiento que acompañe, obviamente, además del masaje, una actividad moderada o nula, descanso. Y si uno dice, y tomo algo, bueno, nosotros no damos nada para tomar, pero el paciente toma sus analgésicos antiinflamatorios. En este caso, si es una enfermedad reumática, el antiinflamatorio le va a hacer bien. Si es una artrosis, bueno, no le va a hacer mucho el antiinflamatorio, pero a veces el dolor puede ser acompañado con algún tipo de analgésico, no los opioides que son muy fuertes, ya eso se daría en otro caso. Por supuesto que aquí estamos hablando de la esfera médica, no del gabinete. Así que bueno, si tiene un paciente con estas características o parecidas, le hacemos masaje suave a moderado, el masaje que conozcamos, y nuestro paciente va a sentirse mucho mejor. Nos vemos en el próximo caso clínico.